Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Nuestra solidaridad desde la CEDOCUD con la familia de Fernando Villavicencio, con su esposa, sus hijos, sus familiares, amigos y con el partido político con el que él representaba para la candidatura. Y más en un contexto que hoy me había invitado y realmente después de mí estaba Fernando Villavicencio. Sí, teníamos la entrevista a las 8 con el difunto. A mí me parece candidato. que la visión de los trabajadores que es preocupante porque toda la corrupción, toda la narcodelincuencia está también ya involucrada a la narcopolítica, es decir, todos los delincuentes se involucraron en la política y las instituciones del Estado que tienen que ejercer el control de la justicia están penetrados por todos estos delincuentes. Yo no sé, más allá del pronunciamiento de estos señores lobos, donde insinúan que hay dinero de la delincuencia involucrado en varios partidos políticos. Y ahí cabe la pregunta y cabe algunas interrogantes. Nosotros no somos policías ni investigadores, pero a la luz salta cuando empieza el gobierno. Yo recuerdo, y usted también recordará, Osvaldo, que el señor Zapata decía que tenía indicios en las elecciones anteriores de que había delincuentes metidos en las candidaturas en los gobiernos locales. Acuérdese que eso denunciaba. Ya se comenzó a hablar de esto, ¿no? Ya, entonces, pero digo, ¿dónde están los resultados de esas investigaciones? Que se tenía de la narcopolítica. Entonces, ¿dónde están los resultados de esas investigaciones? El Departamento de Estado de los Estados Unidos allá hablaba de los narcogenerales. ¿Dónde están los resultados del tema de los narcogenerales? Hay ya investigaciones, hay resultados sobre ese tema. La Fiscalía, ¿en qué quedó la investigación? ¿Dónde están los resultados de lo que le mataron a este señor que era prestamista? O sea, a Don Nasa. Entonces, toda esta cadena, esta repetición involucra ahora al tema ya de los partidos políticos, pero también al tema de la democracia. Es decir, la democracia secuestrada por la narcopolítica, por los delincuentes, y toda esta explosión de las cárceles nos hace pensar que aquí no hay un gobierno que manda, sino están mandando los delincuentes, está mandando el narcotráfico. ¿Usted cree que hay una penetración ya directamente en este Fíjese sentido? usted cuántos, me parece que son 17 o 18 decretos de estado de emergencia que hubo, me parece como 5 o 6 para las cárceles, y en el primero y en el segundo descubrían así las armas, en el tercero ya descubrieron otro tipo de cosas, y por último ya descubrieron hasta una piscina de tilapias, refrigeradoras. O sea que ni el primero ni la segunda estado de emergencia en las cárceles sirvió para poder frenar esta delincuencia que desde los mandos de las cárceles iban penetrando hacia afuera, es decir, desde ahí ordenaban qué es lo que se debía hacer. Entonces, todo este tipo de aspectos nos deja pensar de que si la policía está involucrada, es decir, si está infiltrada en la policía la narcodelincuencia, si está infiltrado en los jueces la narcodelincuencia, el chantaje, el amedrentamiento, entonces, ¿qué país tenemos? Si el gobernante mismo no acepta lo que pasó con su cuñado y no continúa con esas investigaciones del señor Cherres, entonces todo está a medias o todo está tapado por el mismo gobierno, es decir, el mismo gobierno no ha tenido una actuación firme para poder dar con los responsables, físicos, con los responsables intelectuales de todo lo que está pasando aquí en el país. Entonces sí nos deja que pensar como que estuviéramos en una competencia entre bandas delincuenciales involucrados con un movimiento político o con otro movimiento. Ayer en las declaraciones del presidente dan pie. No, pero dan pie. Usted sí lo oyó cuando dijo los movimientos, la narcodelincuencia disfrazada de movimiento político. O sea, si lo saben, ¿por qué no lo denuncian y por qué no actúan? Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros. Debe haber una claridad al respecto de esas declaraciones y no elucubrar en este sentido. Claro, porque lo que están diciendo es, a ver, te advierto, saco a la luz si vos me sigues molestando.
Es lo que están diciendo. A ver, hay una inquietud en el 255-4090, 2546-108, ¿está habilitado? No, a ver, se nos fue. Ténganos un poquito de paciencia si son tan amables. Estamos en este momento conversando con Edwin Bedoya, dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores y vicepresidente de la CEDOCUD. ¿Usted le ve que hay un manejo distorsionado en este sentido de si tú sigues molestándome, yo te digo quiénes son, quién es ese movimiento? A ver, antes de que responda, por favor, hay una inquietud ciudadana. 255-4090 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. ¿Cómo está? Buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Es bastante largo, pero pueblo ecuatoriano, unámonos todos contra estos políticos. Señor Edwin, a lo que usted está hablando, todos sabemos cómo está el tema. Le invito yo a pensar, claro que ustedes son políticos y luego lo van a desviar. El señor que está de director del diario El Telégrafo, creo que es ex guerrillero, ex convicto. ¿Quién fue la ex ministra de Pueblos y Naciones? ¿Quién fue Virgilio Hernández? Tiene más preguntas de desde dónde están infiltrados en la política. Están peleándose entre ellos mismos y aquí nos quieren desviar. ¿Qué pasó con tantos crímenes que hubo en 2 o 3 gobiernos atrás? El que se ponía contra el gobierno le mataban por accidentes de tránsito, decían. Señor, no nos demos las vueltas. Todos sabemos qué pasó con Gabela, etcétera, etcétera. Ya saldrá alguien que diga, si sabe, denúncielo. Señor, no se trata esto de repetir lo que dicen los grandes capos. Se trata de tener un sentido común y que Dios nos salve al Ecuador. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias también a habilitar la línea telefónica. Buenos días, lo escuchamos. Sí, hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, señor periodista? Primeramente, agradeciendo por la oportunidad de participar. Bueno, yo voy a ser un poco enfático y claro en la situación. Creo que para empezar a cambiar este país debemos darnos un baño de verdad todos. O sea, sin, en este caso sin excepción alguna, periodistas, trabajadores, policía, y de ahí ir encontrando las verdaderas realidades que están en nuestro país. En este caso, ustedes como periodistas a veces tienen compromisos políticos, igual respetando ¿cómo se diría? La comisión de cada uno. Entonces, a veces somos sesgados independientemente del gobierno que está de turno. Entonces, se ha dado tantas situaciones que en este caso la prensa ha callado. Y ahora vemos los resultados. Eso de mi parte no quiero ser en este caso pesimista, pero tenemos que empezar a hablar la verdad. Vamos cambiando, sigámosle echando ganas, que este país, la mayoría de gente somos buenos y tenemos que seguir luchando por la justicia y la verdad y la democracia en este país. Que tengan un buen día. Hola. Gracias, qué buena reflexión. Hay que seguir luchando por la justicia. ¿Hay otra inquietud? 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, señor Morocho. Sabe que es lamentable todo lo que está pasando, pero haciendo así un breve análisis, creo que es consecuencia de todo lo que ha pasado, se ha permitido que pase. Mucha gente, muchas personas, sin sentido veo yo, comienzan a culpar a diferentes personajes, que mejor no están ahí. Y todo eso se ha dado gracias al odio que se ha instaurado aquí en el país y es realmente también. Tiene que investigarse, encontrar, se van escuchando hipótesis de lado y lado, señor Morocho, que a lo mejor puede tener por ahí alguna respuesta. Bueno, gracias también por su participación. Lo que veo es que la ciudadanía está agotada de estas disputas, de esta confrontación que nos ha llevado a la desunión prácticamente de todo el país, en este caso, Edwin. Esto es peligroso. Yo me voy a lo que decía el último oyente, cuando decía hay que desnudar la verdad, y en verdad, o sea, como le digo, el capitán Zapata denunció que hay políticos involucrados con el narcotráfico. No hay resultados, que diga los nombres, ¿por qué no lo dice? Están en investigación. ¿Cuál es el resultado del tema de los narcogenerales? Pero más allá de eso, no es que es el peligro, en esta vez le tocó a Fernando Villavicencio. A nosotros ya nos ha tocado, fueron dos trabajadores petroleros asesinados.
O sea, ha habido una serie de asesinatos, el tema del alcalde de Manta, del señor Intiago. O sea, ahí ya debía haberse visto una manera de cómo se está involucrando el tema del narcotráfico y dar una respuesta ya frontal, más veraz de parte del gobierno, pero no ha habido. El gobierno está perdido, el gobierno está secuestrado, no sabe qué hacer. Y lo único que le interesa es solo algunas cosas para dejar acomodado a su conveniencia para sus amigos. Pero el tema de seguridad, el tema del empleo, que es fundamental, no ha sido solucionado. Así es. Entonces, si tenemos un país con altos índices de desempleo, obviamente va a haber altos índices de delincuencia, porque nuestros jóvenes están buscando trabajo y no lo encuentran. Y son prácticamente los cautivos para este tipo de bandas que puedan enrolarles. Entonces, esto es lo que necesita el país, necesita no solo un baño de verdad, necesita ejecutar rápidamente o necesitamos un gobierno que dé salidas alternativas a esta crisis, que es una crisis social, económica, pero ya es una crisis que ya topó fondo. Y a mí lo que me preocupa es que esto vaya a seguir y la ciudadanía y los ecuatorianos tengamos que levantarnos para poder fundar un nuevo gobierno, porque no hay otra manera. Usted les escucha a los que están hablando, es decir, hay una desesperación, una impotencia, y esa impotencia después se convierte en violencia. Oiga, Edwin, ¿qué es lo que se espera en este caso? El proceso electoral va a continuar el 20, vamos a las urnas. Muchos con temor, decía César Ulloa, ¿quién nos garantiza que no va a pasar como pasaba en Colombia, como ha pasado en México? Pero sin embargo, vamos a ir a las urnas. ¿Qué es lo que se puede esperar de los candidatos que ahora están invocando unidad, están invocando conversar, hagamos alguna cosa respecto, pero ya de manera unánime, digamos, en este caso, de los propios candidatos? A mí me parece que los candidatos sí deben sentarse y deberían tener, y es mi opinión, mi humilde opinión, deberían tener un plan unitario sobre el tema de seguridad. Es lo que están planteando, por ejemplo. Es decir, tal candidato, los 4 o los 5 candidatos tengan un plan unitario sobre el tema de seguridad, con todos los expertos que tienen a su lado. Trazar un plan unitario sobre el tema de seguridad y el ataque a la delincuencia y al narcotráfico. Ese debería ser un primer avance en este momento en que los candidatos deberían manifestarse de esa manera. El otro aspecto es el tema del empleo. O sea, el otro aspecto es el aspecto del empleo, y el otro es el rescate de la institucionalidad de los instrumentos, de las instituciones de justicia, de policía y fuerzas armadas. Entonces me parece que estos son elementos comunes que van a permitir de alguna manera quizá dar algo de tranquilidad si es que hay resultados en estos aspectos. Incluso este gobierno debería escuchar estas recomendaciones que se dan. Mire, este gobierno nombró un consejo de seguridad, se salió Paco Moncayo, sigue Wagner Bravo, pero no ha dado ningún resultado. Sigue el problema de las cárceles, sigue habiendo asesinatos en las cárceles, hay pronunciamientos y ruedas de prensa de los delincuentes en las cárceles. Es decir, no ha habido ningún resultado en todos los elementos que ellos han planteado. Esto nos deja ver que hay un gobierno sin rumbo. Entonces, claro, tiene que darse las elecciones del 20 de agosto. Algunos ya estaban pensando que esto se va a suspender por este aspecto. A mí me parece que eso es peligroso, es más peligroso incluso, porque tenemos un gobernante incapaz, que ha demostrado incapacidad en todas las medidas. Entonces, ¿ustedes no le veían factible que se suspenda el proceso electoral? No, porque significaría que vamos a seguir en lo mismo, porque le digo, tenemos un gobierno que no ha dado resultado, entonces ¿cómo vamos a seguirle sosteniendo? O sea, sería absurdo seguir sosteniendo un gobierno y que se suspendan las elecciones sabiendo que este gobierno no va a hacer nada. Entonces, sí es necesario un cambio, pero sí es necesario que los candidatos se sienten con un plan común en el tema de seguridad, sobre todo. Ahora, en este aspecto, podríamos hablar de que debería ser un plan de mano dura, como plantean algunos candidatos. Fernando Villavicencio planteaba este asunto igualmente, depuración, mano dura, y decía no tener temor de estos grupos delincuenciales. Plantea a Jan Topic, lo vio que lo amenazan también a Jan Topic en este caso, en ese mensaje que envían en este video, esta banda de los Lobos. ¿Debería haber mano dura o cómo debería actuarse en este aspecto? A ver, a mí me parece que hay que primero hacer una reestructuración de lo que significa la inteligencia de la policía y de la inteligencia militar. Que estén unidos para poder combatir eso, porque yo puedo decir qué es lo que se debe hacer, pero yo soy un ciudadano que no conoce el tema de seguridad.
pero hay expertos de seguridad que ya han dado sus opiniones y opiniones que desde mi punto de vista son valiosas. Fíjese usted, se declara a 3 provincias en estado de emergencia y que son las más peligrosas. Voy a Santo Domingo sigue cometiéndose los mismos hechos, no hay ningún estado de excepción, no ha habido control, es decir, en Santo Domingo siguen sucediendo. Las ciudades que eran declaradas como las más peligrosas siguen siendo peligrosas, no ha habido ninguna acción, solo ha habido pronunciamientos. Entonces, fíjese usted, no se están cumpliendo. Entonces, a mí me parece que si hay que dar paso a reestructurar la inteligencia policial para luchar contra estas bandas, hay que meter mano dura. Elaborar o reestructurar las cárceles del país, porque estas cárceles más son habitaciones o casas que van a pasar los delincuentes, los son principales. Universidades del delito. Imagínense, ¿no? para que tenga incluso hasta piscinas de tilapia, los patios convertidos en piscinas, en jaulas de animales, es decir, toda una urbanización delincuencial viviendo en la cárcel y que hasta ahora sigue, porque no es que se ha logrado penetrar a todos los pabellones. Entonces sí me parece que hay que estructurar bien las cárceles, como planteaban algunos candidatos, y unas cárceles en donde no se les permita a estos delincuentes peligrosos tener contacto incluso con la sociedad. O sea, hacer cárceles de... Fernando Villavicencio planteaba hacer una cárcel por la Amazonía, por allá. Más allá del sitio es la estructura que tenga la cárcel, porque yo puedo hacer en el desierto una cárcel, pero si estoy dando las mismas comodidades, que sigan llamando por teléfono y ordenando a quién tienen que matar, no sirve de nada. Estos inhibidores que decían que iban a poner en las cárceles no sirven de nada porque no funcionan o aparentemente no funcionan.